Sin más dilación, doy paso a Joaquín Sarrión Esteve, profesor titular de la Universidad, de la UNED, experto, entre otros muchos temas, en el tema normativo aplicado a los drones, UAS, UAP, RPAS. Y bueno, aquí nos podrá comentar un poco el estado del arte actual sobre los aspectos jurídicos para un uso comercial, insisto, no militar, de los drones, entre comillas, llamados de nuestro jerga, ¿verdad? UAS, UAP, RPAS, ¿no? Depende de la categorización. Gracias. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar yo quería agradecerte la organización de la actividad, porque eres, Antonio Martínez Reyes, el alma, el organizador, el alma detrás de estas jornadas, de la de hoy y de la de mañana, y tú has tenido la iniciativa y te agradezco sinceramente, porque yo creo que es una gran oportunidad para poner en común pues una serie de reflexiones, ¿no? sobre la problemática, los retos y los riesgos que plantea el uso civil de los drones o el uso comercial de los drones. Eso en primer lugar, porque hay que tener, por un lado, valentía, iniciativa y esfuerzo y trabajo, ¿no? Para poder llegar a organizar unas jornadas como estas que ponen también en relación dos universidades con la Universidad Politécnica y la de Madrid y la UNED. Y por otro lado, también quería agradecer en particular al decanato de la Facultad de Derecho, pues que nos haya posibilitado organizar la actividad hoy aquí en la Facultad de Derecho, y a la decana que en las palabras del vicedecano pues nos ha hecho llegar, las palabras de Juan Carlos, su estima y su recepción a esta iniciativa, ¿no? Bien. A mí me corresponde hablar sobre los aspectos jurídicos, sobre el uso comercial de los drones. En los 20-25 minutos que voy a dedicar a la ponencia, hablaré de los drones y la tecnología, del proyecto de investigación Drone Allowed Challenges que coordiné, y en particular los retos actuales de la regulación y de los derechos y las posibilidades que se abren con la normativa actualmente vigente. Hay que tener en cuenta que los drones o la tecnología de los drones es una innovación tecnológica que está con nosotros ya bastante tiempo. Como os ha dicho antes, dron viene de la palabra abejorro, por el ruido característico que realizaban este tipo de aeronaves, y que se unen a otro tipo de tecnologías o de innovaciones tecnológicas que pueden estar interconectadas. De hecho, los drones incorporan muchas tecnologías y gracias al Internet de las cosas, las posibilidades que se abren para los drones son infinitas, junto a la digitalización y a los sistemas de datos masivos, ¿no? Incluso podríamos hablar en el futuro de drones, o sea, podemos hablar ya de drones autónomos y podemos hablar en el futuro de drones civiles autónomos con inteligencia artificial. Se ha dicho ya lo que es un dron. Es un aparato tecnológico, un aparato aéreo, una aeronave, ¿no? La característica que lo diferencia de otro tipo de aeronaves es que es no tripulado. Y que esto es esencial, porque como bien ha dicho Antonio, no podemos imaginar, ¿no?, que el piloto vaya dentro de la aeronave, porque entonces ya no sería un dron, sería una aeronave tripulada, ¿no? Luego, dentro de los drones hay diferentes tipos. Los más conocidos son los RPAs, que son los que están pilotados de forma remota, porque luego tenemos también los autónomos. En el uso civil, actualmente, los que se está utilizando fundamentalmente son los RPAs. En el proyecto de investigación Drone Allowed Challenges que financió el Plan de Promoción de Investigación de la UNED en 2017 a 2020, tuve la oportunidad de desarrollar sobre todo lo que eran los retos que planteaba la regulación en ese momento de los drones, con una perspectiva multidisciplinar, pero fundamentalmente enfocada en el derecho. La gran obra hasta ese momento que se había hecho sobre los drones es una obra que se llama Derecho de los drones, dirigida por Moisés Barrio Andrés, que es letrado del Consejo de Estado, y que me invitó precisamente a hacer el epílogo de esta obra. Y después pues hicimos, fruto del proyecto de investigación, esta obra, miradas y reflexiones sobre los retos actuales de la regulación de los drones, que es una mirada multidisciplinar. En el proyecto estaban 19 investigadores de distintas disciplinas, todos de derecho, excepto una socióloga y un filósofo, porque planteábamos también los retos éticos y los retos sociales que planteaban los drones. Pero en realidad el núcleo, digamos, de la investigación era fundamentalmente
la perspectiva jurídica. Y no solamente desde el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho internacional, derecho civil, derecho procesal, derecho tributario, ¿no? Planteando la posibilidad de que los drones finalmente lleguen a tributar también, porque no dejan de ser actividades económicas, y eso lo vamos a tener que ver, ¿no? Es una de las cuestiones que hay que afrontar. A lo largo del proyecto, en relación al uso de los drones, porque también, como muy bien ha explicado Antonio, se diferencia entre uso militar y uso civil, aquí nos podríamos plantear también qué es el uso civil, porque no está tan claro qué es el uso civil, ¿no? Si nos planteáramos si la actividad de control de fronteras, el control de aduanas o las actividades de policía es uso civil o no lo es, tendríamos problemas, porque en España normalmente se considera uso civil porque no es militar, pero en el mundo anglosajón eso no es uso civil, ¿no? Entonces, eso plantea una serie de problemas terminológicos que hay que precisar, porque las tradiciones culturales y jurídicas en el ámbito de la Unión Europea tampoco son exactamente las mismas en función de en qué Estado miembro estemos. La normativa en ocasiones utiliza uso civil de forma muy general, aceptando que todos manejamos el mismo concepto de uso civil, y a lo mejor no es así, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. En derecho importan muchísimo las palabras, importa mucho utilizar con precisión las palabras, y la normativa no siempre lo hace. En el proyecto, lo que nos planteábamos, porque el proyecto iba sobre el estudio del uso civil de los drones, nos planteábamos, bueno, si las personas sabían que era un dron, todo el mundo sabía que era un dron, todo el mundo, 100%. Pero es verdad que en las RPAs no era así, pero los porcentajes eran altísimos. Más del 80% pues conocían perfectamente, mientras que los drones sí que lo conocían. En este caso, en el caso de las RPAs, no era igual de conocido, solamente un 12%, un 10% conocían lo que era una RPA, ¿no? Eso era lo que motivaba que nosotros defendiéramos que se utilizaba en la normativa el concepto de dron, que no se usa el concepto de aeronave no tripulada. ¿Y por qué no usas el concepto de dron? Que es lo mismo que aeronave no tripulada, que es el que conocen las personas, ¿no? Y está aceptado por la Real Academia. ¿Por qué no usar el término dron para referirse a los drones, ¿no? Y luego dentro de los drones ya podemos diferenciar RPAs, etcétera, ¿no? También planteábamos y preguntábamos a las personas si usarían un dron, ¿no? Y veíamos que habían diferentes respuestas. También preguntábamos sobre la utilidad de los drones, y la mayoría de personas consideraba que sí, que eran muy útiles, sobre todo consideraban que podían ser muy útiles en el caso de situaciones de emergencia, ¿no? Poco para ocio, en materias de seguridad, en materia de vigilancia. Algunos pensaban que era mejor utilizarlo en zonas rurales para reparto de mercancía. Es curioso valorar que la recepción del estudio sociológico que se hizo es que las personas eran mucho más receptivas al uso de los drones que lo que piensa el legislador. Es decir, que estaríamos dispuestos a aceptar incluso que el dron viniera a traernos un producto a nuestra casa, ¿no? Cosa que parece que a priori que no sería así, pero sí estaríamos dispuestos a aceptarlos, y lo veríamos con buenos ojos. Aunque es verdad también que el riesgo existe, y que las personas son conscientes de que los drones son peligrosos porque pueden causar accidentes en los entornos fundamentalmente urbanos. Entrando ya en el tema de la regulación y la compleja regulación que tenemos hoy en día en el marco de la Unión Europea y a nivel nacional, porque aún no tenemos la normativa que adapta nuestra normativa nacional a los últimos reglamentos europeos, es que realmente pues, la regulación que debería hacer. Antes lo ha planteado muy bien Juan Carlos, el vicedecano, ¿no? La relación sociedad-derecho. El derecho tiene la virtud de que trata de regular las actividades para garantizar la seguridad jurídica e influye en el comportamiento de los seres humanos. ¿En qué sentido? Lo normal es que las personas tiendan a no hacer aquello que esté prohibido y tiendan a hacer aquello que está permitido, es decir, modula el comportamiento del ser humano. Pero al mismo tiempo, esa relación derecho-sociedad es una doble flecha, o es una cara y cruz. Es decir, la sociedad influye en el derecho. Las demandas sociales se traducen en el derecho. Conforme la sociedad evoluciona, se producen nuevos inventos, nuevas innovaciones tecnológicas, y la sociedad demanda que se regule, el derecho se adapta y lo regula. Es decir, que el derecho también sigue a la sociedad, además de tratar de regular su actividad. Eso es importante para que tengamos presente que seguramente el derecho se acabará adaptando a las demandas sociales. Si las demandas sociales son que queremos que un dron nos traiga mercancía a casa, al final la regulación lo posibilitará. Actualmente,
El derecho que pretende regular la aeronavegabilidad, la identificación, la matriculación, los requisitos de pilotaje, las licencias, la seguridad, la afectación de derechos fundamentales, la responsabilidad por daños, ya se ha planteado antes, y en su caso la tributación. El reglamento del que hay que partir, aunque luego comentaré los de 2019 y el más reciente, 2021, el reglamento de 2018-1139 es el que hay que partir porque es el que establece las normas comunes sobre el ámbito civil y por el que crea la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea. Y esto es porque, en realidad, la regulación actualmente sigue considerando a los drones como una aeronave civil más. Y los trata igual. Entonces, con sus particularidades, porque es más pequeño, normalmente son más pequeños, etcétera, pero los trata como aeronaves. ¿Eso debería seguir siendo así siempre? ¿O debería tener una normativa específica que la separase? Pues eso es una cuestión que habría que reflexionar adecuadamente sobre eso, ¿no? Y trata de conseguir una normativa armonizada porque la anterior no la había conseguido, de tal manera que se fragmentaba la actividad en la Unión Europea y eso imposibilitaba la libre prestación de servicios. Tenemos que tener en consideración que si cada Estado tenía una regulación distinta y yo tenía un dron en Alemania, no me podía venir a España a ofrecer mis servicios porque la normativa era distinta, los requisitos son distintos, en fin. El reglamento de 2018 trata de poner fin a esa situación estableciendo una normativa prácticamente armonizada. Bien, aquí voy a comentar algo lo del uso militar, porque el reglamento establece que la competencia para regular los drones en una serie de actividades especiales, que son las militares, pero también las de aduana, las de policía, las de búsqueda y desarmamento, la de lucha contra incendios, el control fronterizo, vigilancia costeras o similares, esas que están bajo control o responsabilidad de un Estado miembro, les compete regularlo a los Estados miembros. Los Estados miembros tienen competencia para regular esto. Pero pueden preferir, pueden optar, pero tienen que decirlo, por decir, no, que se aplique también la normativa europea del reglamento a estas actividades. Pero tienen que decirlo. Pueden preferir la aplicación de la normativa europea, pero tienen que decirlo. Y en tercer lugar, pueden optar por aprobar normas nacionales que en el resto de actividades introduzcan más exigencias o sean más restrictivas que las previstas inicialmente a nivel europeo. ¿Por qué razones? Por razones de seguridad pública o de protección de la privacidad y de los datos personales. Por tanto, puede haber requisitos adicionales a nivel nacional que restrinjan de alguna manera las actividades con drones, pero siempre por razones de seguridad pública o de protección de privacidad y protección de datos. Yo diría aquí otros derechos fundamentales, por eso digo que es una lista en realidad abierta, porque la norma, la verdad es que dice en particular. Entonces debemos entender que es una lista abierta. Podrían haber estados que establecieran más requisitos para proteger otro tipo de derechos o bienes jurídicos, digamos, de protección. Este reglamento ha sido desarrollado por los reglamentos 2019 945 y 947, que tratan de regular los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas y las normas y procedimientos para las mismas. Luego tenemos el reglamento de ejecución 2020-746, que estableció una ampliación de los plazos. Ya sabemos que la crisis sanitaria del COVID pues, motivó que los plazos ya eran cortos para adaptarse a la normativa europea, pues motivó que no se pudiera hacer y posibilitó un mayor escalamiento en la aplicabilidad de los reglamentos anteriores. Pero desde el 31 de diciembre de 2020 ya es aplicable la normativa europea. Por tanto, ya está con nosotros unos años. Había un proyecto del Real Decreto español, ya en 2017 se estaba elaborando, después cuando se aprobó el reglamento de 2018, pues ya el texto fue más avanzado, pero ese texto, que fue objeto de audiencia pública, no se ha llegado, luego lo comentaré, no se ha llegado a aprobar. Entonces, actualmente la normativa que existe en España sigue siendo la normativa anterior al reglamento de 2018. No tenemos una normativa actualizada que haya adaptado el reglamento de 2018, sino que tenemos la ley anterior. Y tenemos un nuevo reglamento europeo, el reglamento de ejecución 2021-664, que ha entrado en vigor recientemente este año y que regula el U-Space y prevé la integración de los drones en lo que se denomina el cielo único europeo para permitir que los Estados miembros garanticen en esas zonas que van a posibilitar ese cielo único europeo que los drones se sirvan de los servicios del espacio único europeo. Por tanto, si vemos la normativa tal y como se plantea, pues vemos que es compleja, ¿no? No es algo que es sencillo. Bien, las agencias
tratan de explicar la normativa a través de vídeos. Hay un vídeo que no voy a poner, sencillo, que explica de forma muy sencilla pues, las cuestiones básicas de los drones en inglés. Pero básicamente la normativa europea lo que introduce es que frente a la normativa anterior, que separaba fundamentalmente cuando los drones se utilizaban para las actividades profesionales o para el ocio, lo que hace la nueva normativa es que se basa en el riesgo. Les da igual en realidad el tipo de actividad o el tipo de operación que tú vayas a hacer, o su finalidad, siempre que hablemos del ámbito civil, claro, sino que lo que va a importar es el riesgo. Entonces, se habla hay tres tipos de operaciones. Las operaciones abiertas son las de bajo riesgo, utilizando drones ligeros, que no requiere autorización de la autoridad ni comunicación, incluidos los drones hasta 25 kilos. Está prohibido el sobrevuelo de reuniones de personas, transporte de mercancías peligrosas y las operaciones sujetas a autorización. Si vemos esto ya entendemos que bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? para las actividades. No obstante, hay que tener en cuenta que hay que registrarse en AESA desde el 31 de diciembre de 2020, cuando se utiliza un dron con metón de 250 gramos o más. Los de menos de 250 gramos son los que son considerados juguetes, y es para los que el seguro no es obligatorio, para los demás el seguro sería obligatorio, etc., ¿no? Entonces, aunque estuviéramos en operaciones abiertas, siempre habría que diferenciar el tema de los 250 gramos, porque en un caso serían juguetes y parece que no tienen relevancia, porque pueden causar daños, y si no tienes un seguro, aunque el seguro no sea obligatorio, pues tendrás que responder, con lo cual puede ser recomendable tener un seguro, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de valoración, ¿no? Luego están las específicas, las operaciones específicas o de riesgo medio, ni abiertas ni certificadas, y que requiere un estudio aeronáutico de seguridad, SORA, y una autorización previa de la autoridad estatal, excepto escenarios estándar o cuando el operador posee un certificado de operador UAS ligero, en cuyo caso sería suficiente con la declaración o comunicación del operador. Las declaraciones y comunicaciones del operador son muy conocidas en derecho. Son las declaraciones responsables que dices que cumplen las obligaciones, ¿no? Y luego las operaciones certificadas o de riesgo alto, que requiere la certificación del UAS, un piloto remoto con licencia y un operador aprobado por la autoridad competente. Está pensado para los drones grandes, operaciones certificadas, volar sobre concentraciones de personas y para transportar personas o mercancías peligrosas. Es decir, que ya en realidad estamos contemplando todo el tipo de operaciones no cubiertas en las de riesgo medio o riesgo bajo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo sacado precisamente de la agencia española, los rotores y el de ala plana, más grandes. Claro, se pueden llevar mercancías, sí, claro, se pueden llevar hasta mercancías peligrosas en los certificados. Pues claro que se puede. Pero ¿y dónde son las regulaciones españolas? Que no tenemos una regulación española, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo. La Unión Europea, en la planificación para la inteligencia artificial, se basa también en el riesgo. Habla de riesgo inaceptable, y lo que es el riesgo inaceptable lo prohíbe. Luego, alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo. Si nos fijamos y lo comparamos con los drones, vemos que en los drones no parece que haya riesgo inaceptable. No hay operaciones de drones de riesgo inaceptable, o al menos no las incluye la normativa europea, sino que hay alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo, porque se considera que las actividades con drones pues, son actividades en principio lícitas. A nivel interno, pues tenemos el Real Decreto 2017, actualmente vigente, pero que no está adaptado. Y aquí comento pues, que ha habido alguna modificación, pero el proyecto de Real Decreto por el que se completaba el régimen y que se adaptaba a los reglamentos de 2018 y 2019, pues no se ha aprobado. Por eso yo pongo aquí esperando a Godot. Podemos estar esperando a Godot y nunca Godot vendrá. Es cierto que tenemos la normativa europea, y que la normativa europea es de directa aplicación, porque son reglamentos. Y los reglamentos, a diferencia de las directivas, son de directa aplicación. Pero no olvidemos que, por su esencia, en muchas ocasiones, y muchos reglamentos lo son, y también estos, dejan mucho margen a los estados. Entonces, si ese margen no lo concretizas o no especificas, podemos tener ciertos espacios de inseguridad, ¿no? que sería importante completar. Bueno, aquí se meten unas remisiones a las preguntas frecuentes de la agencia española. En materia de derechos, porque antes he comentado que además de la regulación iba a hablar de derechos. Como es una normativa armonizada,
se aplican los derechos fundamentales de la Unión Europea, no los derechos fundamentales a nivel previstos en la Constitución, excepto si el reglamento lo permite. Y en este caso sí lo permite, porque como he comentado antes, pues permite que los Estados miembros restrinjan para proteger la privacidad, para proteger la protección de datos, por tanto deja margen a los Estados miembros. Además, el considerando 18 del reglamento de 2018 dice que los requisitos esenciales para la compatibilidad medioambiental de diseño de los productos deben abordar, en caso necesario, el ruido y las emisiones de las aeronaves para proteger el medio ambiente y la salud humana. Y hay que cumplir los derechos garantizados en virtud del derecho de la Unión. No solamente a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos. Esos en particular, pero no solamente esos. ¿Cuáles? Todos los derechos fundamentales. Esto es muy importante porque tenemos que tener en consideración que puede haber muchos más derechos afectados por el uso de drones. Por ejemplo, la falta del uso de dron puede afectar a la vida de las personas. Si está en una situación en la cual la única manera de hacerle llegar un medicamento es con un dron, ¿no? Porque a ese sitio donde está perdido en un monte no hay forma de acceder por parte de un ser humano, ¿no? Se puede afectar, por supuesto, a la integridad física, porque un dron te puede caer encima. Y eso es un derecho fundamental también, tu vida y la integridad física, ¿no? Por tanto, no solamente la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos, que por supuesto, sino que puede haber muchos otros derechos que se pueden haber afectados. El derecho a la educación. Es decir, ¿en qué medida, si los drones son una realidad y son esenciales como las redes sociales o van a ser esenciales en un futuro no tan lejano, no va a ser necesario introducir los drones en las escuelas para enseñar a relacionarnos con los drones y perder el miedo a los drones, ¿no? Y como esos derechos, pues podría hablar de todos los derechos, porque en realidad, como cualquier otro tipo de tecnología, podría afectar a todos los derechos en general. Es importante también que tengamos en cuenta cuál es nuestra relación con los drones. Claro, no es lo mismo que el sujeto se relacione con el dron como un operador, un piloto, o que se relacione con el dron como un ciudadano que pasa por ahí y ve que el dron está volando por encima de él, ¿no? Porque es diferente. No es lo mismo que mi relación con el dron sea que yo he pedido un paquete a una empresa y me llega con el dron, yo soy el cliente, que yo esté pasando por la calle y me caiga el paquete encima. La relación nuestra como personas en relación con el dron difiere. No es lo mismo que sea un particular, un trabajador que trabaja para la empresa que lleva los drones, un usuario profesional, en fin. Habría que diferenciar para delimitar claramente cuáles son nuestros derechos en relación con los drones. Porque, claro, si yo soy un empleado de la empresa, pues hablaría de normativa laboral, es decir, y de derechos laborales. Entonces, ahí habría que desarrollar mucho y no tenemos tiempo para eso. Aquí pongo lo del repositorio de información, bueno, en relación a los datos, pero lo que yo quería es abrir la visión a que los derechos afectados son más allá de la privacidad, de los datos, que son obvios, ¿no? en la relación con los drones. Posibilidades abiertas en el horizonte. El plan estratégico para el desarrollo de los drones en España en 2018-2021 tenía como objetivo definir y ordenar el marco de actuación para mejorar la competitividad y el liderazgo de la industria. Bueno, si tuviéramos que hacer un análisis de este plan y tenemos en cuenta que la normativa española pues no se ha aprobado, pues ¿cuál es la conclusión? En fin, tuvieron tiempo de 2018 a 2021 y finalmente la normativa no se ha aprobado. Hoy hay un nuevo plan de acción nacional para el despliegue del Space 2022-2025. La pretensión, el objetivo, ¿cuál sería? Sería que en España adoptáramos una regulación para el Space, porque España debe delimitar los espacios para el espacio europeo de su ámbito territorial y debería precisar también la normativa que dé cumplimiento a nivel interno y que desarrolle, dentro del margen que nos dejan los reglamentos europeos, pues el reglamento 2018 y los reglamentos de ejecución de 2019. Esos serían los objetivos. Si eso se lograra, pues efectivamente conseguiríamos que efectivamente los drones se integraran dentro del espacio aéreo europeo, del cielo único europeo, y se integraran más en la vida cotidiana de las personas. No digo que no estén ya,
en muchos ámbitos. Lo están. Vemos en las noticias con frecuencia que los drones se están utilizando para la vigilancia del tráfico. Los drones se están utilizando para vigilancia de playas. Los drones se están utilizando para salvar a personas en los montes. Los drones se están utilizando por parte de empresas para multitud de cosas, ¿no? Para vigilancia de aerogeneradores, para vigilancia de ríos, etc. Fotografía. Los drones se utilizan en multitud de eventos para hacer fotografía, reportajes, vídeos de bodas, en fin. Los drones se están utilizando mucho, pero se podrían utilizar mucho más. La Comisión Europea calcula que para el año 2035 el sector de los drones empleará de forma directa a más de 100.000 personas y supondrá un impacto económico que supere los 10.000 millones de euros anuales. Bueno, eso será posible siempre y cuando la normativa sea adecuada y esté debidamente actualizada. Entonces, la normativa es compleja, podríamos resolver algunas cuestiones a nivel interno que serían importantes para precisar aquello que permiten los reglamentos europeos. Y esos serían los aspectos jurídicos muy generales, sin menoscabo de que comentarlo, que mañana tendrán la oportunidad de escuchar a una colega que participó en el proyecto, a Concha Jiménez So, que es abogada y que es una auténtica experta sobre la regulación profesional del uso civil de los drones y que desarrollará muchísimo lo que yo he esbozado ligeramente para dar paso a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Joaquín, como siempre, por compartir tu conocimiento en base, ¿verdad?, a largo tiempo de investigación sobre tan apasionante tema, sobre el cual me gustaría recalcar algunas cosas, ¿no? Como paso previo a introducir la mesa redonda, ¿no? Por un tema, es curioso el tema, valga la redundancia, de la normativa, ¿no? Que ha dicho efectivamente Joaquín, que el año 18-21 no se tuvo la oportunidad, ¿verdad?, la concreción de cerrar una normativa nacional que todo el sector viene, en fin, pues reclamando, ¿no?, a nivel, en fin, pues, de la industria española, que además ha dado un dato muy interesante, que es efectivamente la Comisión apunta que el año 35, que está, en fin, dentro de poco, ¿no?, pues podrá llegar a dar, en fin, pues 100.000 personas, dar empleo a 100.000 personas y un volumen en torno a 10.000 millones, ¿verdad?, en el sector. Esto son, yo creo que indicadores en que hay bueno, pues una industria, yo diría no ya latente, tampoco incipiente, pero sí que hay que darle un tejido normativo, cerrarlo, para, entre otras cosas, dar seguridad jurídica a la actividad, una actividad empresarial, ¿verdad?, que puede tener amplitud de mira. Hoy vamos a comentar algunos temas relacionados con la gestión de activos inmobiliarios, como comentará mi compañero Alejandro, con el tema de la actividad turística e impacto ambiental, como comentará mi compañero Adrián, y sobre todo también con el tema operacional, como comentará mi compañero Francisco, ¿no? De acuerdo. Hay un panorama, yo creo que, en fin, francamente alentador, que es el espacio WeSpace, ¿no?, que debería cerrarse en el año 25, según el plan. Espero que lo veamos, ¿verdad?, cómo se constituye, cómo se configura. Básicamente en cuanto a la armonización normativa. A mí me ha suscitado una cuestión interesante, a tenor de lo que ha explicado atentamente Joaquín a todos ustedes, respecto, por ejemplo, él ha hablado de mercancías peligrosas, ¿no?, que tiene usted mano cubierto. Yo quería poner en liza, y ya insisto como introducción para el tema de la mesa redonda, por ejemplo, el transporte de trasplantes. Los trasplantes, como bien sabe, necesitan ser, pues, movidos en un tiempo absolutamente rápido. Se hace básicamente en helicóptero, ¿no? Pero no todas las instalaciones sanitarias pues disponen de en fin, de una instalación, para redundancia, para recibir, ¿no?, un aterrizaje en condiciones de seguridad, que termine AESA a nivel nacional y ASA a nivel europeo para el aterrizaje de helicópteros, y a veces hay que transportarlo en coche. Claro, la cuestión es que efectivamente un vehículo pues rodado pues está sometido no solo a tráfico, sino a la posibilidad de tener incluso un propio accidente. No sería la primera vez que ocurre, lamentablemente. Entonces yo creo que ahí el tema de un elemento, ¿verdad?, navegando a baja cota, como puede ser un dron, básicamente un RPAS, pues sería vamos, un factor decisivo, ¿no?, para eso en términos de instantaneidad.
el transporte. Eso no está tampoco, ¿verdad? Completamente cerrado. No solo, como apuntamos aquí, a que le caigan encima el dron, sino la carga de pago, que todos nos podemos imaginar cuál puede ser, si es un tema de trasplante, ¿no? Claro, siendo un elemento orgánico de otra persona. Yo creo que eso es apasionante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Que puede llegar a ocurrir, ¿no? En ese tema, si se llega a concretar, ¿no? Y luego un tema de catástrofes. Ya no solo más allá de los transportes de elementos orgánicos, ¿no? De otra persona en cuanto a trasplantes, sino en cuanto al nivel de zona catastrófica, ¿no? Hay veces que la operativa con helicóptero es básicamente muy peligrosa. No solo condicionantes meteorológicos, sino también circunstanciales, ¿no? Entonces, el dron yo creo que está llamado a dos cosas. Uno que el tema de la bueno, pues, supervisión, vigilancia aérea, pero también la propia interacción, ¿no? Yo estaba pensando en un tema incluso más allá, que es el tema que igual que un dron puede llegar y está llevando en estos momentos actuales una carga de pago, como puede ser una carga de pago militar. ¿Qué pasaría si esa carga externa, o sea, enganchada, en fin, a un dron? ¿Qué pasaría si en zona catastrófica puede llegar a transportar de manera externa, no cerrada, en un habitáculo, una persona en una zona catastrófica? En teoría, por el punto de vista técnico, lo podría llegar a hacer. Otra cosa es, de punto de vista jurídico, normativo y, por supuesto, operacional. ¿Qué ocurre con eso, no? Cuando ese dispositivo aéreo, pues probablemente sea la única posibilidad de llegar a una zona catastrófica, pues, en fin, no urbana, básicamente, donde incluso peligra la vida del operador aéreo, si en este caso es un helicóptero, ¿no? Por ejemplo. Ese tema también yo creo que lo suscita cierto debate y es otro de los apasionantes aspectos que subyace en eso, ¿no? Y a nivel lo que es ya de la propia operativa, ¿qué pasa con empresas que dentro de la libre actividad empresarial que pueden llegar a tener, tengan una flota a disposición de en fin, pues, diversos dijéramos, actores que necesiten ese tipo de flotas en función de la tipología que tengan de WAP, de WAS, REPAS en este caso, para lo que es fotografía masiva aérea. No me refiero solo a ortofoto, que eso se utiliza, sino a bueno, control, vamos a llamarle pericial, ¿no? Por ejemplo, optimizando contratados en fin, por el sector de seguros, ¿no? ¿Qué pasaría con eso? Si eso a nivel, pues, pericial puede ser incluso prueba, ¿no? Y bueno, llevado a una situación límite, ¿no? Donde pues en fin, la empresa de seguro tenga bien pues ponerlo como prueba, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasaría en eso? Es interesante, ¿no?